acerca lo que te separa de Dios. Dice la Escritura en una parte: ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y el mensaje es al revés. Lo que te separa de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero habla de que ninguna circunstancia, tribulación, hambre, desnudez, provocación, ningún tipo de mal te puede separar de la mano de Dios. Amén. Nada externo te separará de su mano y de su amor. Pero de lo que yo quiero hablar es algo con lo que tú te separas de Dios. Y vamos a empezar con algo muy sencillo y vamos a profundizar en la Escritura. ¿Qué te parece? Así que, cuando el Señor te rescató, te sacó del redil de Satanás, cuando tú le dijiste sí a Jesús, te plantó en su casa. ¿Estás de acuerdo? Y en ese momento la palabra que tú empezaste a escuchar empezó a limpiarte. Pero conforme tú fuiste buscando a Dios por medio de la Escritura, tú comenzaste a reflejar la vida de Jesús. Y ahí inició tu viaje a la santidad. ¿Amén? Vamos juntos. La misma palabra que tú empezaste a leer es la misma palabra que hasta este momento sigue limpiándote, enseñándote, redarguyéndote, aconsejándote, pero también te está llevando al propósito de que llegues a la altura del varón perfecto. Pero también la palabra obra en otro sentido. La palabra también funciona en el momento en el que tú te enfrentas a una situación bien difícil. Y en ese momento difícil, en ese momento específico, viene la palabra y te sirve de ánimo. ¿A poco no? Te sirve de aliento, te sirve de exhortación, a otro te sirve de dirección, pero solo en ciertas circunstancias. No de manera continua. ¿Estás conmigo? Y el ejemplo más claro es cuando Jesús iba a ser crucificado. Y les empieza a decir a sus apóstoles: yo me tengo que ir y en mi lugar mandaré a uno, el mismo que es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba con los apóstoles? Pues no entendían, dice la Escritura. Unos dijeron: ¿a dónde vas a ir? ¿A poco él se va a ir a Grecia a compartirle a los que están allá? Los discípulos no entendían por qué Jesús les decía esto. Pero cuando Jesús fue traspasado en la cruz y muere, entonces esas palabras para ese momento le sirvieron de consuelo. ¿Amén? Es la misma manera en la que la palabra actúa en ti. Llegas al momento de dificultad, el Padre te habla una palabra, aun cuando estés en un momento a punto de morir, en un momento de enfermedad, la palabra llega y te levanta. Es decir, si tú has sido víctima de que la palabra te haya levantado, has sentido esperanza al recibir una promesa de Dios, aún has sido consolado a causa de su presencia, entonces eso es evidencia de que tú ya no formas parte del mundo. ¿Alguien se alegra? Es decir, eso es la evidencia de que tú fuiste arrebatado como un torbellino de las manos de Satanás y Jesús te plantó en su casa. Y eso te hace un hijo genuino de Dios. Pero nosotros, como hijos genuinos de Dios, hay una tarea que Jesús mismo nos encomendó, y es publicar lo que Él mismo ha hecho en medio de nosotros. Y esa fue la misma tarea que le dejó a los apóstoles. Y en medio de la obra, ¿en dónde? Y es lo que yo quiero hablar. En medio de la obra, mientras que ellos estaban ejecutando lo que Jesús les había dicho, yo veo en la Biblia
ahora aún Jesús, doblando sus rodillas ante el Padre y orando por sus apóstoles y orando por ti cuando estás en medio de la obra. Mira lo que dice la palabra. Acompáñame en la Biblia a Juan, capítulo 17, verso 14 al 18. Y la palabra dice, Jesús hablando: si usted tiene sueño, ¿qué tal si se pone en pie? Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. En otra versión dice, santifícalos en tu verdad. ¿Vas conmigo? Y continúa la palabra. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío al mundo. Jesús está clamando al Padre para que el Padre nos guarde. ¿Alguien dice amén a eso? Pero ¿por qué lo hace Jesús? Jesús conoce que el pecado nos divide, nos aparta de la presencia de Dios. ¿Alguien está conmigo? Pero también el pecado te divide a ti de tu propia casa, de tu propio entorno y en la propia iglesia. Es decir, que si en tu casa hay divisiones, conflictos, es porque quizás has clamado a Dios para que esa división se vaya, para que los malos entendidos se extingan. Pero si no se está yendo esa división, es porque en tu casa, a lo mejor en tu persona, hay pecado oculto. Hay maldiciones generacionales que no se han erradicado de tu casa. Y hasta que salga esa raíz, volverá la humedad. Por esto mismo Jesús clamaba al Padre: guárdalos, guárdalos. No olvidemos que lo que seduce al hombre es el mundo, el pecado, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Por eso en la Escritura nos dice: santifícalos. ¿Y qué es eso de santifícalos en tu verdad? Está diciendo Jesús detrás de bambalinas: Padre, por favor, a través de tu palabra, impárteles tu sabiduría. A través de tu palabra, hazles entender su identidad. A través de tu palabra, santifícalos en tu palabra, muéstrales su propósito. Pero también transfórmalos desde su hombre interior. Esa palabra, santifícalos en tu verdad, cuando es cumplida, porque no es solamente de una manera momentánea, es continuamente ejecutada. Ese santifícalos en tu verdad provoca que tú y que yo nos apartemos, nos separemos de lo mundano. Ese es el significado de santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu realidad. Quiero mostrarte algo. Toda la palabra de tapa a tapa contiene la vida misma de Jesús. Cuando tú comes y bebes la palabra, estás comiendo y bebiendo la carne, el cuerpo, y bebiendo la sangre de Jesús también. Estás bebiendo lo que hay en Él. Jesús mismo conocía las debilidades, las tentaciones, aún las ansiedades por las
a las que se enfrentaría el hombre. Y por eso Jesús clamó al Padre diciendo: Padre, que ellos sean uno. ¿Estás conmigo? Y ahora que ellos son uno, que sean todos ellos uno en ti. Quiero mostrarte la escritura, Juan 17:20. Dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos, ¿qué? Sean uno. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. Que en la iglesia haya unidad. ¿Estás conmigo? Alguien que diga amén, aleluya, gloria a Dios, pasen a la siguiente, algo. ¿Estás conmigo? Y continúa la escritura: así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste, que tú me enviaste. Les he dado mi gloria, la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Pero esta unidad perfecta que nos está hablando Jesús se rompe por medio del pecado. ¿Te estás preguntando por qué hay división en tu casa? Pecado. ¿Por qué hay división en la iglesia o en las iglesias? Pecado. Y quiero enseñarte algo acerca del pecado, porque eso es lo que nos separa de Dios. El pecado, su perfecta definición es errar al blanco. Error. ¿Estamos conmigo? El pecado es el resultado de una acción impulsada por error. ¡Qué fácil! ¿Cuántas veces dices: ay, creo que lo regué, creo que cometí un error? Pecado es una acción impulsada por error, pecado, error. ¿Estás conmigo? Quiero ir profundizando, voy a ir despacio. Si alguien ve dormido, cachetadón de parte del pastor, ¿verdad, hermano? La naturaleza del pecado es manifestada en tu conciencia. Ahí inicia la conciencia. Al momento de estar confundida, llamémosle así, donde se está gestando el pecado, provoca que tus miembros respondan positivamente al pecado, respondan positivamente al error. Esto me refleja algo, que la conciencia del hombre está cauterizada. Y quiero que te imagines un bistec, así grueso. Pastor, estamos en ayuno, lo reprendo. Es con fines didácticos. Y que tú lo dejas en la plancha. ¿Y qué le pasa si lo dejas con fuego muy alto? ¿Qué le pasa? Se quema. Y tú lo ves y está cauterizado. Pero si tú le metes un cuchillo y lo abres, por dentro, ¿cómo está? Crudo, rojo. Así es la conciencia del hombre. Está entenebrecida, endurecida, engrosada. Es decir, no es que tú desees pecar. No es que el pecado te desee. Es así, ves a alguien a borracho y es que la borrachera me llama. No. Oye, es que yo me quiero poner un tapón. No.
es que la conciencia está llena de error, llena de pecado. ¿Estamos juntos? El trono del pecado es la voluntad del hombre, y el vehículo del pecado es tu cuerpo. Y de acuerdo a la Escritura, Jesús en la cruz del Calvario destruyó el vehículo del pecado al ser traspasado, ensangrentado, latigado, crucificado. La carne fue desbaratada, el vehículo del pecado perdió su poder, pero la conciencia sigue cauterizada, inflada de error. Por eso aún los hijos de Dios meten la pata una y otra. Amén. ¿Estamos juntos? Por eso vez tras vez, conforme más practicas el pecado, más se tuesta tu conciencia, más se entenebrece tu conciencia. Te lo voy a decir ahora en otras palabras. El pecado es cometer tal error que delante de los ojos de Dios pisoteas la sangre de Cristo. El pecado es cometer tal error que delante de los ojos de Dios tú le digas, no me importa, y le des la espalda. Eso es en relación a Dios. Ahora en relación a la iglesia, el pecado es cometer tal error delante de los hermanos que te atreves a romper el enlace espiritual de la sangre de Cristo que produce unidad. ¿Estás viendo hasta dónde llega tu pecado? ¿Hasta dónde llega el error? Sin embargo, Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. ¿Alguien dice amén a eso? Viene el consuelo, ¿verdad? Y quiero mostrarte algo. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba a ser entregado y que estaba en el huerto de los olivos? Y dice la Escritura que estaba con sus discípulos y llegan los hombres del sumo sacerdote, entre los cuales había uno que se llamaba Malco. ¿Te acuerdas? Y se acerca Malco y Pedrito, uno que vivía por ahí por Naucalpan, saca la espada. ¿Y qué le hizo? El pariente de Arismendi, ¿verdad? Ojo. Por error le cortó la oreja. Por pecado le cortó la oreja. Pero ojo, te estoy explicando que el pecado que provoca se divide en los discípulos, te divide de Dios. Si Jesús en ese momento no hubiera tomado la oreja de Malco y se lo hubiera vuelto a pegar, la palabra profética acerca de Jesús no se cumple. Y los hombres del sumo sacerdote hubieran matado a todos los discípulos a causa del error de Pedro, a causa del pecado de Pedro. Y no se hubiera cumplido la palabra. Velo de otra manera. El pecado destruye la unidad en tu casa. Destruye la unidad en tu familia. Si no te llevas bien con el tío, con el primo, es porque hay pecado. Destruye también la unidad en el cuerpo de Cristo, pero principalmente destruye la unidad con nuestro Dios. Y ahora quiero llevarte en un viaje por la Escritura. Quiero que veamos desde dónde viene esta catástrofe del pecado. ¿Desde dónde viene esta catástrofe de que nuestra conciencia esté cauterizada? Vamos a Génesis. Ya, si no encuentras Génesis rápido es porque no, manito, no. Capítulo 3, verso del 1 al 5. La Escritura dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer:
¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué está haciendo Satanás? Poniendo a tela de juicio la palabra. ¿Estás de acuerdo? Y continúa. Claro que podemos. Ahí Eva, una tía medio incómoda, lejana que tenemos, se puso a hablar con el chanclas y le dice: claro que podemos comer del fruto del huerto. Contestó la mujer: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto el que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y mira lo que dijo Satanás: no morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coma del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Satanás se acercó al vaso más frágil, a cuestionar la palabra de Dios. Y cuando hizo dudar a Eva, sucedieron dos cosas. La pregunta de la serpiente inquieta la mente de Eva. Y al momento que la mente es inquietada, entonces la conciencia también es inquietada. Y en ese momento ella pierde su conexión con Dios. Y aprovechó Satanás esa desconexión, esa distracción para contaminar la conciencia de Eva. Y cuando contamina la conciencia de Eva, entonces traza el camino para que Eva cometiera el error de desobedecer al Padre y comer el fruto. ¿Estás viendo cómo es el caminito? Nadie dice amén. Quiero que lo veamos. Eva representa la naturaleza de toda la humanidad. Y si yo estoy viendo a Eva distraída, me habla a mí de que la conciencia del hombre, la conciencia de cada uno de nosotros, automáticamente se distrae con lo que hay en su entorno y no se conecta de manera continua con Dios. Tu conciencia no permanece en el Señor, es distraída por lo que le rodea. Por eso Eva, al distraerse, cayó. Pero vamos a verlo más fuerte. La distracción que tuvo Eva provocó que ella saliera de la cobertura de su esposo. Y a ti y a mí nos provoca que se rompa el vínculo perfecto que tenemos con Dios. Pero aún tuvo un mayor error. Se puso a hablar con Satanás. Dice la Escritura que ella vio el fruto y le pareció agradable. Es decir, que empezó a coquetear con sus deseos. Y aquí algo también me habla. Nuestros 5 sentidos, que los vemos representados cuando a ella se le hace suculento el fruto. Nuestros 5 sentidos son el vínculo que distraen, que desconectan, que corrompen nuestra conciencia. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás percibiendo con tu olfato? ¿Qué estás degustando con tus labios? ¿Qué estás percibiendo en tu tacto? Esos 5 gigantes distraen tu conciencia de Dios. Y con una conciencia distraída provoca que mi voluntad, el deseo de mi voluntad, lo busque poner por encima de la voluntad de Dios. Pero también una conciencia distraída provoca que mi deseo, mi placer, mi necesidad la coloque por encima del poder de Dios. ¿Quién es más poderoso, tú o Dios? Tu conciencia distraída hace lo contrario. Quiero mostrártelo. Génesis capítulo 3, verso 6. La mujer quedó convencida
Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Quiero mostrarte un proceso por el cual pasó Eva. Al momento que ella deseó colocar su voluntad, ella misma, ¿quién? Ella misma quiso ser su propia ayuda, su propia protección, su propio amparo, su propio auxilio. Es decir, ella quiso igualarse ¿a quién? A Dios. ¿Cómo lo vemos en la Escritura? Pasó por alto lo que Dios había dicho, pero no solo eso, rechazó la autoridad tanto de su esposo como de Dios. Pero no solo eso, al momento de que ella sintió que podía, en ese momento, sin sentir reproche en su conciencia, va y se lo comparte a su marido. Porque Satanás ya había hecho la obra en su conciencia. Si su conciencia no hubiera sido cauterizada, si su conciencia no hubiera estado desconectada, jamás le hubieran dado el fruto a él. ¿Estás conmigo? Pero las cosas se ponen más amargas. Génesis 3:7, un verso después. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Justo en este versículo estamos viendo que la mente del hombre fue corrompida y su conciencia, escúchame, no fue sujeta a Dios, sino al propio deseo del hombre. Y dice la Escritura que todo lo que es de la carne, carne es y va a la muerte. Es decir, que la conciencia, ¿dónde fue? La muerte. ¿Quién está aquí? Si analizamos el verso que acabamos de leer, el pecado provocó que el vínculo que había de amor entre Adán y Eva se rompiera. Sintieron vergüenza el uno del otro. Amén. Pero luego dice también que Adán sintió temor de escuchar a Dios en el huerto. El vínculo perfecto con Dios también se rompió el momento que él sintió temor. Pero vamos a ver lo peor todavía. Al momento de que ellos fueron desobedientes al Señor, el vínculo, la protección que tenían con Dios se rompe. Y automáticamente Satanás tuvo la oportunidad para venir a vertir sobre toda la humanidad. ¿Sobre cuánta? Toda la humanidad, el veneno del pecado, cauterizando la conciencia del hombre. Desde ese momento, el espíritu del hombre quedó en condición de muerte, aislado de Dios. Por ello, mis amados, el hombre como tal es incapaz, inhabilitado está de poder cumplir el propósito para el cual fue creado. ¿Y cuál fue el propósito principal por el cual el Señor nos creó? Muy fácil: expresar su imagen, expresar la autoridad de Dios aquí en la tierra. Voy a retomar algo. El pecado destruye la unidad con la gente que amas, destruye la unidad en la iglesia, destruye la unidad que tenemos con Dios, pero provoca que tu propósito sea desbaratado. Pero no solo eso, sino que te mantiene aislado, bebiendo continuamente del veneno de Satanás.
llamado pecado. Pero las cosas son peores todavía. Dice la Escritura que Adán y Eva cosieron unas hojas para tapar su desnudez. ¿Por qué? Porque al momento de que su conciencia fue cauterizada y su cuerpo bebió el veneno de Satanás llamado pecado, ellos, entre Adán y Eva, jamás volvieron a verse con pureza. No volvieron a honrarse, no volvieron a respetarse. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que ellos mismos querían volver a la relación hermosa que tenían con Dios y entre ellos. Y entonces surgió el problema. Buscaron solucionarlo ellos a través de colocarse hojas cubriendo su desnudez. Y digo, no tenemos que ser biólogos para saber que una hoja carece de sangre, ¿verdad? Las hojas no tienen sangre, ¿o sí? Y la Escritura nos dice que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, no somos arrebatados de la mano de Satanás. Es decir, el haberse cubierto con hojas representa las obras del hombre, el esfuerzo del hombre que hace por cubrir su pecado. Y eso delante de Dios es un acto repugnante, porque de acuerdo a la Escritura ningún hombre puede justificarse a sí mismo. En la Escritura, en Romanos capítulo 3, verso 20 dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda, por hacer obras. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Alguien está conmigo? Al momento de que ellos cosen las hojas, nos muestra varias condiciones. Ellos buscaron esconderse detrás de su propia justicia, esconderse detrás de su propio entendimiento, pero no solo eso, buscaron apagar la culpa que sentían. Y eso los llevó al siguiente punto: buscar ellos mismos restaurar la unidad por medio de acciones humanas. Y justo ahí es lo que dice la Escritura, que Dios se dio cuenta que el corazón del hombre va de continuo al mal. Pero a mí me impacta. En el huerto del Edén, hace miles de años, el Señor profetizó que solamente Él puede restaurar la unidad entre los hombres y la unidad del hombre para con Dios. Y justo en el huerto del Edén, el Señor Todopoderoso hizo el primer holocausto, el primer derramamiento de sangre. Mira lo que dice la Escritura, Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Nos está dejando claro, muy en claro ver que los corderos que sacrificó el Señor en el huerto del Edén es la tipología de lo que pasó en la cruz del Calvario. Las dos sangres son la misma. Lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario, sustituyéndote por tu maldad, por tu pecado, es la misma sangre que se derramó en el Génesis para restaurar, para reconciliar, para renovar al hombre, su condición caída, y traer al hombre a Dios. Es la misma sangre. El hombre por sí mismo no se puede reconciliar con nadie, ni por esfuerzos te puedes reconciliar con tu esposa o con tu esposo, porque hay pecado. Necesitas restaurar tu vida primero con el Padre y luego con tu entorno. Bendice.
esa sustitución que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, esa sustitución de las hojas de higuera por pieles, tienen un propósito: la unidad. Diga conmigo: unidad. Misma unidad que está basada en la justicia de Dios. Y esa justicia se manifiesta en la cruz del Calvario, cuando el Padre derrama toda la copa de la ira sobre el que no había cometido pecado, siendo sustituto de todos los pecadores. Ahí se manifestó la justicia de Dios, dando el perfecto testimonio. Abre tus oídos a lo que voy a decir. Dando el perfecto testimonio que el hombre permanece separado eternamente del Padre, dividido completamente de la gente, hasta que el hombre se reconcilia con Dios. ¿Hay división en tu casa? No vengas a decirme: me pasa esto, me pasa aquello. Te estoy hablando a tu espíritu que hay pecado. Tenemos que volvernos al Padre. Y ahora voy más allá. ¿En qué momento se manifiesta el pecado? Yo te pregunto, ¿en qué momento se manifiesta el pecado? ¿Hasta que pecas? ¿Hasta que tienes un pensamiento medio corrompido? El pecado se manifiesta desde el vientre de la madre. Desde que está siendo gestado el niño. La Escritura dice: el niño que viene es nacido en el mundo. Tú y yo nacimos ¿en dónde? Y si nacimos en el mundo, aun cuando tú hubieras nacido con padres cristianos, etcétera, ¿naciste dónde? El hombre que es nacido en el mundo, todos, no tiene relación con Dios. Pero lo más feo, está dividido permanentemente de su casa. Pastor, pero es que yo amo mucho a mi niño. El pecado ahí está provocando una división. ¿Has buscado juntar dos imanes que tienen el mismo polo? ¿Qué hacen? Se repelen. Aun cuando tengas a tu niño en tu pecho, se están repeliendo, porque hay división, pecado. Por eso el Padre, de acuerdo en la Escritura, Él nos hace sus hijos y nos mete en su familia, en la iglesia, para que predomine el vínculo perfecto que es el amor y la sangre de Cristo. No precisamente tu casa, sino la iglesia, donde ese núcleo permanece unido. Pero cuando pecamos, se rompe. Necesitamos volvernos al Padre, porque para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras de Satanás. Por eso Jesús fue traspasado. Jesucristo destruyó el poder de Satanás, desbarató la influencia de Satanás, desbarató ese veneno llamado pecado, siendo Él mismo la justicia del hombre, para que el hombre fuera uno con el Padre y uno entre ellos. Y para ir terminando, quiero mostrarte la consecuencia del pecado, del error de Adán y Eva. Génesis 3, 23 y 24. Dice la Escritura: así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, ¿de dónde? Del Edén. El Señor Dios puso querubines poderosos
al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Por eso la Escritura también en Romanos 3:23 dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí había gloria, pero la gloria se cerró. Y el hombre hoy, que tiene la conciencia cauterizada, que está viviendo de manera recurrente en el pecado, está dividido, no solo con Dios, sino aún en el cuerpo. Yo quiero hablarte, si tú deseas restaurar tu unidad con Dios, restaurar la unidad en tu familia, hoy tenemos que arrepentirnos. Hoy tenemos que ser totalmente honestos a Dios y decirle: Señor, yo soy un pecador. He pecado, Señor. He pecado contra el cielo. He pecado contra ti, Padre. Pero también a causa de mi pecado he dividido la gloria de tu casa. Si hay alguno aquí entendido, si hay alguno aquí que sepa que está pasando por momentos de pecado, pues aún la Escritura dice: por cuanto todos hemos pecado, no hay ni uno solo que busque lo bueno, no hay ni uno solo que busque a Dios, no hay ni uno solo que pueda justificarse. Así que hoy yo quiero invitarte que si tú quieres restaurar tu relación con Dios, pases aquí adelante y juntos nos pongamos en amor a Dios,